finalizar en esta oportunidad el libro que hemos estado estudiando. Yo diría que ya más de un año de estar estudiando el libro de Filipenses. Bueno, son varios, tal vez no es el año, pero sí, hermanos, varios meses que el Señor nos ha permitido incursionar en este libro. Prácticamente termina como empieza, ¿verdad? Y la porción que vamos a estar viendo el día de hoy la encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, y vamos a tomar nuevamente el versículo 20 y llegamos hasta el versículo 23 en esta hora. Yo le invito a que abra su Biblia y a esta porción de la palabra. Así que damos lectura en esta mañana al capítulo 4 de Filipenses, versículo 20 al versículo 23. Al Dios y Padre de nuestro, dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quisiéramos invitarles, si pudiéramos orar, para pedir la bendición de nuestro Señor y pedir que Él pueda guiarnos en esta hora. Señor, como siempre te damos las gracias por bendecirnos, al permitirnos alabarte, Señor, al permitirnos encontrar por medio de Jesucristo las puertas abiertas del cielo para poder acercarnos con adoración, con alabanza, con cántico, con salmos. Así que te agradecemos por esta oportunidad, mi Dios. Nosotros que antes no te alabábamos a ti, sino que cantábamos a otras cosas, a la creación, mas ahora dirigimos a ti nuestro canto. Pedimos tu bendición, Señor, porque comprendemos y entendemos que nuestra mente natural o nuestra propia capacidad humana muchas veces se ve imposibilitada para poder recibir la verdadera bendición que viene de tu Espíritu Santo para nuestra vida. Por eso es que te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, estamos finalizando el estudio del libro de Filipenses. Recuerdo el día en que comenzamos a estudiar. Recuerdo el momento cuando nosotros, hermanos, encontramos el motivo, la razón de por qué inquirir sobre este libro. Y la razón era, hermanos, de que nosotros nos hemos encontrado en esta situación tan incómoda, diríamos, pero tan peligrosa como lo ha sido la pandemia que nos ha sobrevenido durante todos estos meses atrás. Y la iglesia se ha visto involucrada. Algunos de nuestros amados hermanos han partido con el Señor, sabiendo que ellos están mejor que nosotros, pero teniendo nosotros un alma que los anhela, teniendo nosotros sentimientos que hermanos, les recuerda y resiente la ausencia de ellos, pues decimos, hermanos, que esto produce en nosotros dolor, esto produce en nosotros tristeza. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos habla a través de Filipenses que en medio del dolor, en medio de la tristeza, aún en la persecución, podemos gozarnos y regocijarnos. Tal gozo y tal regocijo, indiscutiblemente que no tiene su origen en el hombre mismo, sino que en realidad su origen lo tiene en nuestro Dios, en su Hijo Jesucristo. Por esa razón, hermanos, nosotros sentíamos que estudiar el libro de Filipenses era muy acorde a lo que nos ha estado sucediendo a nosotros como creyentes, como iglesia. ¿Por qué? Porque ante una situación que produce dolor, que produce tristeza, que debilita nuestra fe, necesitamos nosotros saber de que hay otros que han pasado situaciones terribles también y aún peores, y con todo y eso ellos se han encontrado siendo fortalecidos, ellos se han encontrado, hermanos, cobrando ánimo,
como lo fue en este tiempo de la iglesia de los filipenses. Y aunado a esto, que su propio líder, el apóstol Pablo, él mismo se encuentra en una condición, diríamos hermanos, de mucha incomodidad, en una condición inhóspita, en una condición donde su libertad se ha visto cortada. Pablo está en la cárcel, hermanos, y en todo esto Pablo sigue hablando de que no nos desanimemos, sino por el contrario, que cobremos fortaleza y ánimo en el gozo del Señor, ¿verdad? El tema principal de toda la carta es el gozo de Dios, el gozo en su Hijo Jesucristo. Por eso es que continuamente el apóstol Pablo habló de acerca de gozarnos, regocijarnos en nuestro Dios. Y es que cuando lo hacemos, hermanos, y buscamos que Cristo sea nuestro regocijo, Cristo sea nuestro gozo, aquel malestar, aquella situación adversa se va disipando y va produciendo en nosotros, en nuestro corazón, un anhelo de continuar, y donde nuestra fe pues se mira fortalecida. El apóstol Pablo escribió esta carta con ese propósito, que la iglesia no se desanimara, que a pesar de que él estaba en la cárcel, que la iglesia cobrara ánimo, que aunque la iglesia también había empezado a ser perseguida de diferentes maneras, que también cobraran ánimo, ¿verdad? La iglesia había pasado situaciones también internas, como por ejemplo, hermanos, falsos maestros habían estado llegando con una enseñanza diferente a la que el apóstol Pablo les había dado a la iglesia 10 años anteriores. Aunado a esto también, hermanos, hay vidas que quizás no han tenido el suficiente crecimiento en el Señor, y entonces manifiestan individualismo, manifiestan actitudes llenas de orgullo, llenas de egoísmo, el hecho de querer no tener la misma unidad, el mismo espíritu, el mismo sentir. La iglesia se está viendo también afectada. Y algo también doloroso, que líderes, tal vez quizás no líderes, pero sí vidas muy sobresalientes en el servicio del Señor, pues en este caso están dando un mal ejemplo a la iglesia, ya cuando estas dos mujeres, ¿verdad?, que prácticamente el apóstol Pablo las identifica, número uno, como vidas que han sido militantes, como vidas que han sido servidoras sobresalientes en el Señor, pero que ahora en su servicio o en su manera de conducirse, entonces están mostrando diferencia. Entonces nos referimos a Evodia y a Síntique. En fin, amados hermanos, la carta ha sido, el apóstol Pablo se ve motivado prácticamente por dos cosas. Número uno, hermanos, para agradecerles las ofrendas que le habían enviado a través de Epafrodito. El apóstol Pablo no quería pasar por alto expresar su amor y su agradecimiento del cuidado que había tenido la iglesia de Filipenses para con él. Entonces Pablo se ve motivado a escribir esa carta. Pero también, hermanos, por otro lado, aprovecha la carta para corregir algunas cosas que necesitan ser corregidas, y quizás como un tercer aspecto, hermanos, darles ánimo, ya que la carta, la centralidad de la carta es el gozo o el regocijarnos en el Señor. Como un apéndice que quizás tal vez podríamos decir el motivo de la carta, era para que, hermanos, pudieran recibir con una actitud adecuada la vida de Epafrodito. Si ustedes se recordarán, Epafrodito fue enviado para apoyar al apóstol Pablo, que estaba en la cárcel. Epafrodito iba, pero no con el propósito de regresar, sino de quedarse allí de manera permanente con el apóstol Pablo. Pero entonces vemos que Epafrodito enfermó gravemente estando allá, ya allí con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, hermano, vio la necesidad de que Epafrodito se regresara. Ahora, esto pudo haberse visto mal por la iglesia de los filipenses, porque ellos han de haber dicho, bueno, lo que habíamos planeado, lo que habíamos
¿verdad? Para que el apóstol Pablo no estuviera padeciendo, se nos vino abajo porque Epafrodito se enfermó. Pero ¿qué culpa tenía Epafrodito, hermano? Así que el apóstol Pablo aprovecha en la carta diciéndole que lo reciban con gozo, que lo reciban con agradecimiento, que ha sido una vida noble, ha sido una vida sobresaliente. Entonces, todas estas son las razones de la carta misma. Pero, hermanos, ha llegado el punto, como todas las cosas que comienzan, todas las cosas también terminan. Llega el momento de la despedida. Pero la despedida del apóstol Pablo con la iglesia de Filipenses es una despedida de afecto, de cariño. Hermanos, recuérdese que cuando Pablo escribió la carta, ni siquiera se presenta como el apóstol Pablo, como lo hace en todas las demás cartas. En todas las demás cartas, el apóstol Pablo se presenta a él como el apóstol. Pero aquí en el libro de Filipenses, él se presenta como siervo de Jesucristo. Una actitud diferente, como quien dice: me dirijo a ustedes con cariño, con afecto, con humildad. No me dirijo tanto a ustedes con mi reconocimiento de ser apóstol. No. Pero, hermanos, llegamos a esta parte donde el apóstol Pablo expresa sus últimas palabras. Algunos dicen, ¿verdad?, que el libro de Filipenses en realidad pudo haber sido escrito por Lucas o por Timoteo. Es decir, la elaboración de la carta con las palabras del apóstol Pablo, pero bajo el puño probablemente de Lucas o quizás de Timoteo. Pero estas últimas palabras, las palabras del 21 al 23, se creen, hermanos, que las escribió directamente del puño de él, del apóstol Pablo. Así que vamos a estar considerando y meditando estas breves palabras, mis amados hermanos, con las que estamos finalizando nuestro estudio de Filipenses. En primer lugar, hermanos, queremos decirles que esta porción que hemos estado viendo, la hemos dividido en tres partes. En primer lugar, lo que hemos querido ver es cómo Dios debe de ser alabado, exaltado y reconocido en todo momento, en todo lugar, sea que estemos delante de una congregación o delante de una persona, y ya no se diga también cuando escribimos. Entonces vamos a estar viendo en el versículo 20 cómo el apóstol Pablo hace una expresión de doxología. ¿Qué es doxología? Expresiones de alabanza, expresiones de darle gloria y exaltación al nombre del Señor. Lo segundo que vamos a estar viendo es cómo los creyentes, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, en realidad muestran su afecto, muestran su cariño, y en este caso lo hacen al aprovechar la carta del apóstol Pablo en enviar el saludo a cada uno de los santos que están en la iglesia de Filipenses. Entonces hay un momento donde aprovechan como cuando alguien escribía la carta y le decía: aquí te envía saludos tu tía, tu abuelo, tus primos. Y entonces, hermanos, todos ellos se unían a esa carta para poder hacer llegar el afecto. Y lo tercero que queremos ver, hermanos, es como que finalmente el apóstol Pablo, teniendo esa autoridad apostólica, bendice a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ahí en Filipenses, deseándoles que la gracia sea sobre cada uno de ellos, sobre todos los demás. Bueno, hermanos, lo primero en esta hora es reconocer de que nuestro Dios, nuestro Padre, es alguien que debe de ser alabado, glorificado como nuestro Dios, pero también como nuestro Padre. Vea por favor lo que dice el versículo 20. Dice: al Dios y Padre, aleluya, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Esto es de gran valor para nosotros los creyentes. Muchas veces, hermanos amados, nosotros podemos ser vidas muy acuciosas, muy estudiosas, nos damos mucho a leer libros, a formarnos hasta incluso teológicamente,
pero dejar de ser expresivos, dejar de ser vidas que realmente tengamos un devocional no intelectual, un devocional del corazón, donde realmente, hermanos, admiramos, apreciamos, contemplamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, en todas sus cartas, hermanos, el apóstol Pablo ocupa un tiempo para expresar la grandeza, la gloria, la dignidad de nuestro Dios y reconocer de que Él en realidad es digno de recibir toda gloria, toda alabanza, porque Él es nuestro creador, porque somos de Él, porque nada de lo que existe depende de sí mismo, sino que todo depende de Él, que somos de Él, que Él es quien gobierna nuestras vidas, que nosotros solamente somos polvo y que Él merece toda exaltación. El apóstol Pablo, hermano, se toma ese tiempo. Por eso es que usted y yo como iglesia, como miembros de la iglesia, no menospreciemos ese tiempo de adoración y de alabanza. Hermanos amados, alcen sus rostros, levanten sus manos. Si usted puede cantar o que no tiene buena voz, que no le importe. Hágalo con todo el ánimo, con todo su corazón. Exprésele a Dios que usted lo ama y que una de las maneras de hacerlo es a través de la manera verbal, pero esa manera verbal que tiene su origen en el corazón. El apóstol Pablo, en todas sus cartas, hay una porción que es doxológica, es decir, hermanos, alaba y exalta a nuestro Dios. Así que, hermanos, al igual que Pablo, usted y yo, por eso es que yo alabo a Dios por nuestros hermanos músicos. Cómo es que ellos de repente, hermanos, comienzan a traer palabras de cánticos espirituales. No nos referimos exclusivamente a cantar y hablar en lenguas. Ahora, que si usted lo puede hacer, amado hermano, no lo haga ni en silencio, porque algunos de ustedes, de los que yo conozco, el Señor les ha dado el don de hablar en lenguas, pero hermano, que cuando lo usan como que lo hablan en secreto. No, hermanos, en cuestión de alabar y adorar al Señor, suéltese, porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y entonces, si usted, el Señor no le ha dado el don de lenguas, tampoco no se preocupe por eso. Pero usted puede decir palabras preciosas, palabras que exaltan al Señor, de verdad, palabras como dice la expresión de Ana cuando dice: Señor, dirijo a ti mi canto, mi alma está satisfecha contigo y te alaba, mi espíritu se regocija en ti, Señor amado. Hermanos, que puedan salir palabras, que usted diga: Señor, este es el día, este es el momento, estoy reunido con mis hermanos para que yo pueda expresarte que te amo. Y hermanos, que reconocemos que nuestro Dios es digno de gloria y que, por cierto, a nuestro Padre le gusta la música. A nuestro Dios le gusta la alabanza, le gusta la música. ¿Por qué? Porque Él la inventó. Él la ha diseñado, hermano. Él le ha puesto música a toda su creación. Así que una de las cosas que debe de haber es alabanza. El apóstol Pablo, en todas las cartas, pero miren en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, al Rey inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué son esas palabras? ¿Sabe qué son esas palabras? Doxología, adoración, exaltación, glorificación a nuestro Señor. Así que, ¿por qué, hermano? Bueno, porque nuestro Dios es el único sabio, el único que mora en majestad, en gloria, en dominio y en poder. Por eso decía este servidor del Señor: y aquel, dice, que es poderoso, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, delante de su presencia con alegría. Dice: al único y sabio Dios,
a nuestro Salvador, a Él sea la gloria, a Él sea la majestad, el imperio, la potencia, que sea por ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo reconoce en todas sus cartas, mis amados hermanos, yo podría enseñarle una tras una donde el apóstol Pablo aprovecha. Fíjese, hermano, que muchas veces cuando estudian las cartas del apóstol Pablo, lo único que miran es doctrina, y eso es bueno. Enseñanzas teológicas, por supuesto que eso es bueno, pero no logran ver la alabanza, no logran ver exaltación a Dios. Entonces, amados hermanos, así como existe la ortodoxia y la ortopraxis, también debe de existir la ortofide, y es ese sentimiento de amor, de expresión. Nuestra iglesia, usted como creyente, debe de ser expresivo para con nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos de reconocer, como el apóstol Pablo aquí dice, al Dios, a ese debemos de darle gloria y alabanza. Él es el único, Dios es nuestro único, aquel que posee toda la sabiduría, que posee toda la inteligencia, que posee todo, hermanos, a profundidad. Su sabiduría, su inteligencia, hermanos, no hay límite, dice un canto. No hay límite, no tiene límite. Su amor no tiene límite. ¡Aleluya! Su sabiduría, lo que Él es, nadie lo puede medir. Un día le conoceremos cara a cara, hermano, y no sabemos cómo será eso. Pero usted y yo debemos decirle: Señor, dame la gracia de ser una vida que te ame y que sepa adorarte. Él es el que tiene, hermanos, una mente que ningún hombre puede conocer. El único que tiene tanta sabiduría que ningún hombre pudiera conocer. Me ministra esa palabra allá en el libro de Job, cuando le digo: bueno, Job, ¿y tú quién eres? Dime quién me aconsejó a mí. Dime quién me aconsejó cuando yo estuve creando los cielos, la tierra, cuando yo estuve trazando el círculo de la tierra. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Habrá alguien que me aconsejó? Nadie puede hacer eso para con nuestro Dios. En él mora toda la sabiduría, como bien decía el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que a Él, dice, sea la gloria, que a Él sea la alabanza. Él es el que reina, Él es el que está vestido y revestido de majestad, de todo poder, de toda fortaleza, cuya misma voz, hermano, es la encarnación misma del poder y de la misma creación. Ante Él está, hermanos, toda la honra, toda la gloria, y todos los ángeles que están en su presencia lo reconocen. Y allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, todos los ángeles, los ancianos, reconocen, dice, el Cordero que fue inmolado. Él es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder. Nuestro Dios es digno de ser alabado. Voz de Jehová, potencia de Dios, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebranta los Líbanos, quebranta los montes, dice la palabra del Señor en el Salmo 29. Él es el que reina. Él es el que se ha vestido de magnificencia. Él es el que se ha ceñido, dice la Escritura, de poder, y el que ha firmado el mundo que se mueve cuando Él quiere y que se queda quieto cuando Él quiere. Salmo 93. Alabanzas y magnificencias sean delante de la presencia de nuestro Dios, poder y gloria en su santuario. Por lo tanto, dice la Escritura, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, dad a Jehová y traerle ofrendas, traerle alabanzas, traerle cantos, traerle exaltación, dice la palabra en el Salmo 96, en varios versículos que están por ahí.
son expresiones de alabanza y de adoración. Son palabras, hermanos, donde realmente Dios es el exaltado y Él es el glorificado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Amado hermano, Pablo lo reconocía, Pablo sabía que nuestro Dios era digno de alabanza, y desde un principio y hasta el final el apóstol Pablo lo hace reconocer. Ahora, hermanos, también Dios, aquí el apóstol Pablo dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces debemos de alabarle a Dios porque Él es Dios. Pero aquí viene otra parte preciosa. Ayer teníamos una enseñanza con un grupo de hermanos que amamos. Yo les decía, hermanos, hay maneras de cómo servirle a Dios. Servirle a Dios como siervo, pero también servirle a Dios como el hijo que le sirve al Padre. Ese es el servicio más excelente, el servicio de amor, el servicio de un hijo que busca agradar a su Padre. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: sí, alabemos al Dios lleno de gloria y majestad, pero también alabemos al Padre. Es decir, venir con una actitud de adoración y de exaltación a aquel que ha venido a ser nuestro Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice la Escritura, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que ahora nuestro Padre nos llame sus hijos, hijos de Dios. Esto el mundo no lo puede hacer, pero usted y yo, que somos sus hijos, Dios nos ha reconocido como sus hijos. Reconozcámosle nosotros como nuestro Padre. Hermanos amados, Él es nuestro creador, pero Él es el que ha producido en nosotros un renacimiento en nuestras vidas, donde Él nos ha engendrado, donde Él ha venido a hacer de nosotros, hermanos, nuestro Padre y nosotros sus hijos. Hermanos, qué hermoso es poder reconocer esto, porque nosotros que en tiempos anteriores hasta nos burlábamos, habíamos criticado o le reclamábamos a Dios porque no nos daba lo que nosotros queremos. Y lamentablemente hay vidas como creyentes que también todavía le siguen reclamando a Dios porque no le da lo que ellos quieren. Nosotros hemos sido vidas que le hemos ofendido su propio nombre, nos hemos rebelado y muchas veces lo hemos hasta rechazado. En otras ocasiones nosotros, hermanos, esta creación que lo hemos cuestionado, que lo hemos negado. Incluso hay vidas y hermanos, algunos hasta hemos hecho chistes del nombre de nuestro Dios. Tantas cosas le hemos menospreciado, le hemos desobedecido, de manera deliberada. Y simplemente Dios, hermanos, en lugar de pagarnos conforme a lo que merecemos, Él nos sigue amando. Así que, hermanos, nosotros debemos con todo y eso ser agradecidos. Pablo aquí reconoce, dice que Él es nuestro Padre. Así que Dios, hermanos, por su gran misericordia, pues no nos ha borrado no nos ha anulado, como dice allá el libro de Eclesiastés, sino por el contrario, Él nos ha amado. Y una de las maneras de amarnos es haber enviado a su Hijo Jesucristo y no pagarnos mal por mal, sino que nos pagó con bien. Él, siendo rico, decía el apóstol Pablo en el libro de Corintios, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él, siendo fuerte, se hizo débil para fortalecer nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, nosotros somos llamados también a alabarle, pero en esta hora como los hijos que alaban a su Padre, que se acercan a Él con amor, con ternura, con afecto, sabiendo que Dios nos ha engendrado a través y por medio de su Hijo y por medio del Espíritu Santo, obrando la palabra en nuestros corazones. Hermanos, somos hechuras suyas, somos creados a su imagen y semejanza.
Y ahora nuestro Padre ha quitado lo que estorbaba, el pecado, hermanos, que nos impedía realmente acercarnos con mayor afecto a nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, con el poder de su Hijo Jesucristo, con la obra hecha en la cruz del Calvario, ha quitado todo obstáculo para que ahora en nuestros corazones podamos decir: Abba, Padre, te amamos, mi Señor. Tú eres nuestro Padre y te alabamos y te adoramos. Pablo dijo en el libro de Filipenses, aquí mismo en el capítulo 2, versículos del 10 al 11, porque somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, decía. Es el libro de Efesios. Creo dije Filipenses, es el libro de Efesios. Los cuales, dice, buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Pero vea lo que dice en el versículo 11. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo, vosotros los que eras gentiles en cuanto a la carne, ustedes eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero eso ya no es ahora. Nosotros que no teníamos esperanza, Dios nos ha dado esperanza. Es más, mis hermanos, si estamos hablando de nuestra relación con Dios, nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos de dirigirnos a Él. Y a Él debemos de llamarle Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros pues, cuando oréis, orad de esta manera. ¿Cómo? Padre nuestro. Qué precioso, hermano, decirle al Dios creador del universo, a ese Dios todopoderoso, a ese que no hay otro como Él, poder decirle: Padre nuestro. Padre, papito, mi Dios, tú eres mi Padre. Yo soy un gusano insignificante. Soy menos que polvo. Y tú dices que eres mi Padre. Y tú dices que me has hecho tu Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. De esa manera el apóstol Pablo, hermanos, se está despidiendo, dándole gloria al Dios y Padre que ha venido a ser nuestro. Pablo dice: es nuestro, hermanos. Nosotros le pertenecemos a Él, pero también Él nos pertenece a nosotros. Somos de su mismo espíritu. Aleluya. Lo segundo, hermanos, que queremos ver es que cómo es que Pablo, siendo un líder, saluda a todos los creyentes, a todos los santos, a todos los que están en la iglesia de Filipenses. Versículo 21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Dice aquí, hermanos, diríamos nosotros que es la manera como los líderes, como los servidores debieran de saludar. Y me refiero al poder dirigir su afecto y su saludo a todos los cristianos. No solamente dirigirse a fulano de tal, no, sino decirle: mi saludo es a cada uno de los santos. Es decir, a cada creyente verdadero, a cada cristiano que ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el afecto, el saludo, el cariño debe de ser dirigido a cada uno de los que están en la iglesia, ¿verdad? En este caso, hermanos, es interesante de que el apóstol Pablo está dirigiendo el saludo y, hermanos, cuando la palabra santo se dice, pues no se refiere exclusivamente a líderes que han sobresalido de tal manera que ahora de aquí en adelante hasta se van a poner en el calendario porque han llegado a ser tan santos. No, hermanos, los santos es toda la iglesia. Con mucho respeto, ¿verdad? Quiero decir esto: la iglesia católica, ¿verdad? De Roma, reconoce que solamente aquellas vidas que dentro de la iglesia sobresalieron
por lo que hicieron, por lo que escribieron o por su estilo de vida como vivieron, entonces son reconocidos como santos, ¿verdad? Ahí tenemos a San Cristóbal, ahí tenemos a San Jerónimo, ahí tenemos a San Policarpio, ahí tenemos a San Agustín, y solamente a ellos se les reconoce como santos. Con mucho respeto decimos, tenemos que hacer una corrección, porque la Escritura le llama santos a cada uno de los miembros de la iglesia que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Dele gloria y alabanza usted al Señor, porque si usted es una vida que en realidad ha creído y ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios le considera a usted santo. De más está decir que ya hemos explicado que la palabra santo significa alguien que ha sido separado, apartado, separado de este mundo, separado del pecado, separado de todo esto, pero apartado, separado para que sea pertenencia de Dios. Entonces, podemos decir, hermanos, con autoridad y con lo que dice la Escritura, que todos los que hemos creído en Jesucristo hemos venido a ser santos, no por nosotros mismos, sino por la obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí Pablo dice, saludad a todos los santos. Es decir, hermanos, que nadie quede, ¿verdad?, allí, que pueda haber resentido, que dice, a mí no me saludan. No, hermanos, entre nosotros los cristianos, todo aquello negativo que produce alejamiento, que produce en nosotros el distanciamiento, debemos de luchar y batallar por quitar todo aquello y entonces extender nuestro afecto, nuestro cariño a cada uno de los hermanos. Así que entre los cristianos podríamos decir, hermanos, que todo aquello que es obstáculo, todo aquello que es estorbo, debiéramos de batallar y luchar. Es decir, que entre los cristianos no debiera de existir ningún sentido de orgullo, ningún sentido de ignorarse el uno con el otro, ningún sentido de que el uno se sienta superior a los demás. Este tipo de cosas en las iglesias o con los creyentes debemos de batallar y quitarlos, hermanos, ¿verdad? No sentir que alguien es inferior. Y si hubiese algún motivo de separación de hermanos, debiera procurarse batallar contra eso y procurar entonces la comunión. Es decir, hermanos, quitar todas aquellas cosas que pudieran provocar motivos de el evitarse, de frecuentarse. Por supuesto, hermano, entre los hermanos, ¿verdad? Porque hay gente que no se saluda, no, ¿verdad? No manda saludos y se evita. No, ¿verdad? ¿Y por qué razones? Bueno, hay gente que se siente superior a los demás y solamente muestra su afecto a aquellos que o han tenido el mismo grado de educación o el mismo grado de roce social. Pero el pobrecito, el verdad, no, con esos no, hermano. No, hermanos. Nosotros debemos de no manifestar ningún, ¿cómo diríamos, hermano? Gesto de superioridad. Por eso que Pablo decía allá en Romanos capítulo 12, digo pues, decía Pablo, por la gracia del Señor que me es dado. Decía Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que nadie o que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Sino, dice que debe de pensar con humildad, debe de pensar con cordura. Es la manera como debe de conducirse. Pablo dijo que las cosas que hiciéramos, nada de lo que hagamos sea por contienda. Pero también decía, nada de lo que hagamos sea para vanagloria. Sino antes, ¿cómo? Dice, conducidos con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué? Porque en esa vida mora Cristo. Y dígame si Cristo no es superior a usted y a mí. Entonces, ¿cómo debo de tratar a mi hermano? Decir, allí está Cristo. Él es superior a mí. Debo de tratarlo con cariño, con afecto, con estima.
Así que, hermanos, Pablo decía, si hay alguna consolación entre ustedes, dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si en ustedes hay misericordia. Pablo decía ahí en Filipenses, miren, completen mi gozo, porque yo sé que hay dificultades entre ustedes, pero deseense afecto, deseense amor, deseen tener comunión en el Espíritu, tengan un mismo espíritu, tengan el mismo amor, unánime, decía Pablo, sintiendo una misma cosa. Es la manera como debemos de conducir. Y Pablo está diciendo, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Entonces, hermanos, nosotros debemos de batallar en procurar en no hacer ninguna distinción. Mire, esto es por carta, pero en la iglesia, cuando nos congregamos, debemos de batallar con eso. No solamente mostrar afecto a un grupito de vidas, ¿verdad? Solamente con los que me he llevado bien. No, hermanos, acercarnos los unos a los otros y haciendo a un lado toda posición social, todo nivel cultural, todo nivel de trabajo, todo nivel de roce personal, el color de la piel o cómo se viste, hermanos, o de qué nacionalidad es. Ah, este es de los Yunay, este es haitiano. Ah, este es de Canadá. Ah, este es de Oruba. O sea, haciendo diferencia de color de piel, de cultura, de educación, de estudio, de roce con quien nos rozamos. Hermanos, en nosotros los cristianos debe de hacerse a un lado todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, no, dice, nosotros debemos de tener afecto, el saludarnos los unos con los otros sin andar haciendo diferencias. Es decir, hermanos, Pablo decía en un momento dado, allá en el libro de Romanos, capítulo 12, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Sino dice, en relación, como nos vamos a relacionar con los demás, dice, debemos de buscar siempre lo bueno. Y si alguien te hizo algún mal, entonces dice, no paguemos mal por mal. Pero hay una palabrita que me llama mucho la atención y que podría traer enseñanza. Cuando dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque también tenemos que reconocer que hay personas en relación con el saludo que solamente quiere que le saluden a él o le saluden a ella, pero de parte de él o de parte de ella no da pasos. No, que le llamen a él, que le llamen a ella, pero él llamar, no. Y hay veces, hermanos, que las personas pueden procurar ir a saludarle, pero hermano, esto debiera de ser recíproco también. Por eso es que Pablo dice, mira, si te es posible, hay personas que son mero difíciles. Si te es posible, si tú, en cuanto te sea posible, procura estar en paz con todos. ¿Ve? O sea, si tú has buscado, si ya hiciste el intento, si ya llamaste, si ya te comunicaste, pero estás viendo que del otro lado, como que hay un rechazo, bueno, por lo menos tú ha hecho, como dice Pablo, he hecho lo posible de mi parte. Ahora la otra parte, por lo menos allá que Dios emita su juicio. Así que, pero volviendo a los líderes, los pastores, los líderes, los servidores, hermano, somos los que somos llamados a ser ejemplo en cuanto a dirigir nuestro saludo. Y estoy hablando en dos términos, sea por carta o sea presencial. Si hemos de escribir por carta, amado hermano, saluda a cada uno de mis amados hermanos de la iglesia donde tú te congregas. Sin excepción de nadie. Dale mi cariño, mi afecto a todo el cuerpo de nuestro Señor allá en tal lugar. Y si estamos en la iglesia, hermanos, procuremos de manera intencional buscar a nuestros hermanos. Y en este caso a los más humildes, a los más sencillos, ¿verdad? Y llegar donde ellos. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces la gente que es humilde, que es sencilla, le da temor acercarse a los que ya están allá en el tercer cielo. No, le dan temor y entonces muchas veces hasta con mucha humildad se acercan. No, hermano, si usted es un servidor de Dios,
hermano, procure y busque las personas sencillas, los humildes. Me ministra cuando le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: mira, Juan el Bautista está preguntando si eres o no eres el Mesías. Y el Señor le dijo: pues mándale este mensajito a Juan. Dile, los ciegos están cobrando la vista, los enfermos son sanados, y a los pobres les es predicado el Evangelio. A los humildes, a los sencillos, a los necesitados. En fin, amados hermanos, dice: los hermanos que están conmigo os saludan. Probablemente, hermanos, ¿verdad? Quienes estaban de manera bien estrecha sería Timoteo y Lucas, ¿verdad? Ellos estaban allí con él, y probablemente también Pablo pueda decir: los hermanos que están conmigo os saludan. Pero ¿qué otros hermanos podrían haber estado ahí con Pablo? Bueno, cuando se dice los que están conmigo, directamente diríamos Timoteo y Lucas. Pero también se dice todos los santos. Recordemos, amados hermanos, que en Roma ya había una iglesia. Cuando Pablo llegó a aquel lugar, ya había un remanente, un cuerpo, una expresión donde estaban creyentes. Entonces ellos probablemente creemos que lo visitaban en esa casa donde él estaba preso domiciliario. Es decir, que la iglesia en Roma estaba también enviando su saludo. Pero también alguien más dice: los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, especialmente, dice, los de la casa de César. ¿Qué quiere decir con los de la casa de César? No es que algún familiar de César estaba allí y se había convertido, sino, hermanos, se cree, ¿verdad?, que los que trabajaban, los sirvientes, los empleados, los que estaban en esa casa de donde gobernaba o donde vivía César, se habían convertido a Cristo. Se recuerda que al principio de la carta hablábamos acerca de, ¿cómo se llama?, del pretorio, como todo, dice Pablo que todo el pretorio se ha convertido a Cristo. Y los soldados pretorianos, pues algunos estaban de manera de pie allí, hermanos, en vigilancia en la casa de César. Estaban en la servidumbre. En otras palabras, todos los hermanos estaban, hermanos, ellos se hubieran querido meter en la carta. Ellos querían haber expresado su cariño, su afecto, que aprovecharon que Pablo estaba escribiendo esta carta y dice: envíenle saludo a mis hermanos en Filipo y todos los de César. Díganle que todos los que trabajamos en la casa de César le enviamos nuestro cariño a los hermanos de Filipenses. Vidas afectivas, cariñosas, vidas que enviaban sus saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Lo tercero, hermanos, Pablo desea la gracia de Dios para todos ellos. Dice aquí el versículo 23: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, dice, con todos vosotros, y que así sea. Hermanos, el apóstol Pablo, lo tercero que queremos ver es cómo Pablo desea que la gracia de Dios sea con todos. Y es así como debiéramos de conducirnos. Los creyentes debemos de desear que Dios bendiga a nuestros amados hermanos donde se encuentren. Que le deseemos que la gracia de Dios les acompañe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir la gracia? La gracia es una bendición de Dios, dada, hermanos, no porque nosotros la merezcamos. Desear la gracia de Dios es desear la bendición de Dios sin que nosotros, hermanos, hayamos sido capaces de merecer o de comprar por alguna obra nuestra el favor y la bendición de Dios. Esa palabra que en el griego es la palabra charis o caris, que por cierto es la raíz de donde viene la palabra carismático. Esta palabra de la gracia, del griego charis, significa la bondad, significa la misericordia de Dios de manera inmerecida.
pero que Dios, hermanos, le place a Él dársela a los hombres. La gracia es algo que nosotros no la podemos comprar, no la podemos ganar por nuestro propio esfuerzo, sino que la gracia es ese favor intrínseco que sale del corazón de Dios con el deseo de bendecirnos, favorecernos, ayudarnos. Y Pablo está deseándole eso a la iglesia. Le está diciendo que la gracia, que el favor, que aunque ustedes no hayan hecho el mérito necesario, pero que la expresión de esa bondad, de ese amor de Dios que viene de manera gratuita, que esa gracia sea con ustedes. Así que, mis amados hermanos, cuando tú quieras bendecir a alguien sinceramente, que tú le puedas desear que la gracia del Señor esté contigo, que la gracia del Señor sea tu bendición, que la gracia del Señor esté con nosotros. Amados hermanos, el apóstol Pablo en su despedida está deseándole: iglesia de Filipenses, cuánto les amo. Iglesia de Filipenses, que la gracia de Dios sea con ustedes. Nosotros los hombres no podemos alcanzar tal nivel de gracia. ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar tal nivel de pureza, tal nivel de santidad, tal nivel de moralidad, tal nivel, hermanos, que entonces solo Dios puede hacerlo. Es la bendición del Señor. Y el apóstol Pablo, como un padre en la fe, desea lo mejor para la iglesia de Filipenses. Pablo en todas sus cartas habla de esa gracia, desea esa gracia, bendice con esa gracia, reconoce la gracia. Libro de Efesios capítulo 2, pasaje que por muchos creyentes que han tenido ya años de caminar con Cristo conocen muy bien. Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Es decir, ustedes, tú y yo no hemos podido hacer algo para ganar la salvación de Dios, más que ha sido por medio de la gracia. Dice, por medio de la gracia sois salvos, y esto dice, por medio de la fe. Pero Pablo declara y dice, ¿saben qué? Tanto la gracia como la fe no es un don de ustedes, es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, decía Pablo, para que nadie se gloríe, porque nadie puede alcanzar esto. Porque somos hechuras suyas. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, que esta misma bendición sea con usted, que esta misma bendición sea con nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, sea con su familia, sea con sus seres queridos. Que la presencia del Señor siempre le acompañe. Que en usted, hermanos, pueda haber siempre palabras de acciones de gracia. Que si te están sucediendo algunas cosas dolorosas que tú no entiendes, aún por eso, dele gracias al Señor. No sabemos que Dios está haciendo todo eso para beneficio de nuestra propia fe, para beneficio de nuestra propia vida. No se desanime si está pasando situaciones incomprensibles. Amado hermano, alabe a nuestro Dios, alabe a su Padre, exáltelo, ámelo con todo su corazón. Como dice nuestro Señor, dice esa escritura que nos habla de amar a Dios. Dice que Dios bendiga a todos aquellos que aman al Señor. Que esa bendición sea sobre usted, sobre mí y sobre todos aquellos que estén oyendo o viendo esta administración. Padre, queremos agradecerte por haber derramado tu gran amor en nuestros corazones. En realidad no podríamos amarte si tú nos hubieras derramado antes tu amor a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Queremos darte las gracias, mi Dios, por bendecirnos por medio y a través de tu Hijo Jesucristo. Que tu bendición, mi Dios amado, sea con cada uno de tus hijos, de tus santos, de mis hermanos,
en todo lugar, Señor, donde ellos se encuentren, que tu bendición sea con ellos, sea con nosotros. Queremos darte la gracia, mi Dios amado, porque nos has permitido incursionar en estas palabras de este libro que tú has traído para nuestra bendición, el libro de Filipenses. Danos la gracia de recordar, Señor, la enseñanza. Danos la gracia, Señor, de que se haga vida tu palabra en nuestros corazones. Bendícenos a cada uno de nosotros. Aumentanos la fe. Llénanos de tu favor. Llénanos de tu gracia. Mi Dios amado, tú eres el único que mereces reconocimiento en todo esto. Tú eres el único que mereces gloria, honra y alabanza. Por eso es que es a ti, mi Dios, es a ti a quien atribuimos y tributamos toda adoración, toda gloria, toda alabanza. Por lo tanto, Señor, habiendo dicho esto, que tu bendición sea con esta vida que en este momento está oyendo y viendo esta administración. En el nombre de Jesús. Amén.